¿Y esto con qué finalidad, iglesia? Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Esa es la finalidad con la que Dios va a predicar este tema. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros nos enriquecemos, el pueblo de Dios, la manera en que el pueblo de Dios se enriquece no es la misma manera que el mundo. Y tenemos que conocer los principios sobre los cuales el Señor camina, para que entonces nosotros podamos ver materializado cada promesa que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no nada más Dios quiere bendecirnos, ni Él cumplir sus promesas que Él tiene para nosotros, sino que quiere hacer con nosotros, darnos salvación y vida eterna. Entonces, sobre ese fundamento es que Dios añade. Por eso la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Entonces tenemos que pensar como Dios piensa, para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Esa es la lucha que tenemos todos los días. El espíritu contra la carne. La sabiduría de Dios contra la sabiduría del hombre. Lo que la palabra dice contra lo que el hombre piensa. Ese es todos los días nuestro diario batallar. Pero gloria a Dios, porque Dios por eso ha puesto lugares que se prediquen la palabra de Dios, para que nosotros podamos ser un pueblo que camina hacia esa tierra prometida. Me queda claro que si Dios está hablando es porque Dios quiere meterse en tus finanzas, en mis finanzas. Y yo te lo puedo decir, Dios no necesita, pueblo, nada de nosotros. Pero Dios, a través de lo que Él determina, nos enseña a caminar bajo la bendición de Dios. Entonces, vamos a predicar el tema, porque yo veo mucho de tiempo atrás que para algunos hermanos en la fe y para otros no, que para otra gente que está afuera y para otros no, el diezmo ha sido un motivo muy, muy difícil de concebir en el entendimiento humano, y a veces por eso mucha gente se aleja de la salvación que Dios tiene para ellos, porque este es un tema muy, muy sensible. Son hilos muy sensibles, que si realmente no lo habla el Espíritu Santo, en verdad podemos confundir al pueblo, o peor aún, podemos apartarlo de su fe. Entonces, hoy yo oigo, como te digo, pueblo, muchos dicen: es que el diezmo, es que si es de la ley, es que no es de la ley, es que no está en el antiguo, y se están peleando el uno con el otro. Pero el Señor, antier que hacíamos este estudio, me decía: pero ¿cuándo me han preguntado a mí? ¿Cuándo me han preguntado a mí cómo yo veo los diezmos y las ofrendas? Es que esa es la esencia de todo lo que nosotros hacemos. Es Dios. Porque todo lo que hacemos es para Dios. Por eso vamos a leer, iglesia, Malaquías 3, 7 al 10. Está un libro antes de Mateo. Vamos a ponernos de pie, iglesia, por respeto a la palabra de Dios. Amén. Cuando lo tengan, hermanos, vamos, amén. Así dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, sino que os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde. Tomen asiento, iglesia. Este versículo, este pasaje de la palabra de Dios es el que siempre han usado todos los siervos, ministros de Dios, para hacernos entender que los diezmos y las ofrendas del Señor tienen un propósito, iglesia. Pero hoy Dios no me enseñó el versículo de esa manera.
Y estoy usando este tema, este versículo, para que tú entiendas cómo es que Dios ve este versículo, hermanos. A los ojos de los hombres es un versículo que te confronta con la desobediencia del pueblo de Dios cuando no traen diezmos y ofrendas. Y hasta cierto punto, oíme iglesia, porque si el Señor lo ha dicho es porque así es. Hasta cierto punto en el pueblo crean un temor, un miedo. Pero el Señor me decía, cuando yo estaba escudriñando este pasaje, me decía, muchos ministros abusan de mi palabra de Dios, de mi ley, de mi palabra, porque es verdad que yo soy un Dios santo y celoso, y soy celoso de mi palabra. Pero realmente el motivo por el que yo quiero los diezmos y las ofrendas no es que sea impuesto por miedo o porque yo voy a llegar y voy a consumir a mi pueblo y lo voy a castigar y lo voy a mandar al destierro, a la miseria y a la pobreza. Pero algunos que te dicen ser mis ministros, agarran este versículo para amedrentar a mi pueblo y no enseñarles como yo quiero que se les enseñe cómo deben de hacer que los diezmos y las ofrendas lleguen a mi casa o por qué. Y esto es una confrontación también para todos los ministros de Dios que están buscando tomar de este versículo y tomarlo a su manera. Este es un llamado fuerte para los ministros del Señor que buscan con la palabra de Dios usar su nombre en vano, porque dicen en Éxodo 24, no usarás el nombre de Jehová en vano, y quieran enriquecerse. Dios no lo va a permitir, y Dios ya va a poner orden en ese asunto. Entonces, el pueblo debe de entender que hay algo más profundo en la palabra de Dios, que tú le des al Señor, que es dueño, el Señor del oro y de la plata. Y en los Salmos dice el Señor que si el Señor tuviera necesidad de algo, créame que dice la palabra de Dios, dice, no te lo pediría a ti, porque yo soy el dueño de los animales, de los campos, de los montes. Entonces, ¿qué busca el Señor? Que yo aprenda como pueblo a través de los diezmos y de las ofrendas. Porque Malaquías 3, 7, 10 está escrito en el Antiguo Testamento, y para la ley de Moisés se exigía al pueblo el diezmo al Señor. Y Dios dio una advertencia contra el egoísmo del pueblo que se negara a respaldar su obra. Mas si el pueblo caminaba en obediencia al mandato que Dios le dio a su siervo Moisés, Dios le bendeciría abundantemente, pues Dios espera que su pueblo muestre amor a Él y a su obra. Pues la recompensa para los fieles es en esta vida y en la que está por revelarse la segunda venida de Cristo. Y es que en el Antiguo Testamento el Señor era más duro, más tajante, porque esa es la santidad de Dios. Esa es la justicia que demanda nuestro Padre Celestial, y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Pero el que le vino a dar la verdadera interpretación de todo el contexto del Antiguo Testamento fue nuestro Señor Jesucristo. Porque Él trajo una consigna de parte de nuestro Padre Celestial. Y la consigna de nuestro Padre Celestial es que su pueblo pueda conocer a Dios. No solamente en el Antiguo Testamento, en los 5 primeros libros, en donde si tú lees Levíticos, vas a encontrar la severidad con la que el Señor juzgaba la desobediencia a Él. Y muchas veces hoy en día los ministros de Dios están manipulando esa verdad a medias. Porque
sí es verdad, pero a medias. ¿Por qué a medias? Porque la están haciendo con una doble intención en su corazón. Y en el corazón de esos ministros ha entrado la avaricia, el amor al dinero. Y eso es peligroso. Porque el Señor dijo en Ezequiel: vengo a profetizar contra los pastores que han quitado a las gordas la lana, y a las que están escuálidas y no se pueden las han olvidado. Y aún no con eso, dice, cuidan a las gordas y a las otras me las descuidan. Y empiezan a hacer excepción de personas, y empiezan a hacer favoritismos, y empiezan a lastimar al pueblo de Dios. Eso es peligroso para los ministros del Señor. Porque delante de este lugar, hermanos, hay un filtro que ni tú ni yo podemos burlarnos. Es la presencia de Dios. El Señor, tiempo pasado atrás, predicando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos tomó y empezó a decir que el Señor ya no iba a permitir que su altar fuera profanado, fuera pisado, se fuera tomado en poco, como si fuera algo, como si fuera la cocina de nuestro hogar, que pásate y no importa cómo esté, no. Por eso es que Dios está hablando hoy esta palabra, para que nosotros como pueblo entendamos cómo es que Dios nos va a bendecir. Y no hay otro medio, hermanos. Entonces, el Señor habla esta palabra para que nos quitemos ya esa confusión que hay, hermanos. Dios no va a obligar a nadie, porque Él siempre lo ha dicho, hermano. Él no lo va a obligar, a nadie va a obligar. Pero sí quiere que sepas, conforme a los principios de la palabra, cómo es que tú y yo, como pueblo que somos de Dios, tenemos que caminar. Hace unos cuantos meses Dios me daba un sueño, hermanos, donde estaba un altar y una persona estaba en ese altar, pero esa mujer se veía como si fuera del mundo, pero estaba en el altar del púlpito. Y se acercaba esa mujer de un vestido largo, no llevaba maquillaje, no llevaba arracadas. Su rostro iluminaba la presencia de Dios, porque era un rostro blanco. Y me acuerdo que esa mujer se acercaba a esa mujer en el altar y le decía, primeramente le señalaba la palabra de Dios, porque estaba una Biblia en ese púlpito, le señalaba así. Y en ese sueño se me fue dado poder conocer lo que esa mujer estaba pensando. Y le dijo, enséñale, porque esa mujer en el sueño nada más señalaba la palabra de Dios. Pero yo podía escuchar sus pensamientos en el sueño y decía, enséñales a caminar por mis caminos, a buscar mi voluntad y a andar por ellos. Eso es lo que un ministro debe de estar haciendo en estos tiempos. Enseñándole a la iglesia cómo es que debe de caminar en los caminos que ya han sido trazados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no nos vamos a inventar nada, porque todo ya está escrito. Y si el Señor diera visiones, sueños, todo va a ir conforme a la palabra de Dios. Puesto que los tiempos que se acercan son tan peligrosos, que hoy se está moviendo una falsa enseñanza en lo sobrenatural de Dios. Yo creo en un Dios sobrenatural. Pero hoy en los lugares, en los altares, ya se está dejando de predicar la sana doctrina de Dios. Y te están vendiendo que las visiones místicas y que un ángel le reveló no sé qué cosa. Hermanos, aquí está la revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esta revelación, porque lo dice Mateo, que ni una coma ni una tilde va a pasar sin que se cumpla. Para que el cielo y la tierra pasen, primero se cumple esta palabra. Y si va a haber visiones, sueños,
o manifestaciones del Espíritu Santo, lo repito, todo va a ser conforme a la palabra de Dios. Porque solamente va a corroborar lo que ya está escrito aquí. Porque los dones y los talentos siguen vigentes. Entonces, iglesia, el Señor mismo en el Nuevo Testamento nos dio ese consejo y se lo dio a los sacerdotes de aquellos tiempos, a los fariseos. Acompaña a mi iglesia a Mateo 23. Vamos a leer del 13 al 23. Y dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, porque dice, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿por cuáles es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Iglesia, ¿hasta dónde había llegado la avaricia de los ministros que estaban encargados de impartirle al pueblo de Dios la doctrina del Evangelio de Dios? A confundirlos, hacerlos un pueblo que de pasar a amar la palabra de Dios, amaran más al ministro. Que de amar más la palabra de Dios y de lo que la palabra enseñaba en cuanto al respeto al templo y al altar, estaban siendo engañados y convirtiéndolos en creyentes carnales, no espirituales. Y estos falsos maestros, buscando dar palabras elocuentes para que vieran cuánto estaban llenos del Espíritu esos ministros, pero en su corazón que había avaricia, ya no había amor por el pueblo de Dios. Eso es peligroso. El ministro debe de serle fiel a Dios y el pueblo debe de ser enseñado a serle fiel a Dios. El ministro debe de predicar la palabra con un corazón recto delante de la presencia de Dios. Y el pueblo debe de ser un pueblo generoso a la obra de Dios. Porque esa es nuestra responsabilidad. Tanto el pueblo como los ministros tenemos responsabilidades. Y tenemos que saber cuál es cuál, para que podamos caminar en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Porque hoy en día ya es triste ver cómo se expresan algunos de pues el pueblo tiene la culpa porque no ayudan. Padre mío, si eso nos fuera a salvar delante de la presencia de Dios, yo no quiero estar en los zapatos de aquel que dice eso. Porque cuando
cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios va a juzgar a los ministros como ministros y al pueblo como pueblo. Ni mis justificaciones ni las de ustedes, pueblo, nos va a salvar de un Dios justo, de un Dios que se va a basar en lo que ya está escrito en la palabra. Es por eso que nosotros no podemos negociar con las cosas de Dios, porque nuestra salvación no tiene un precio, iglesia. La salvación fue un precio tan alto, tan caro, que ya no va a haber otro sacrificio como ese. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios se dirigió a los sacerdotes y ahora a los ministros de estos tiempos, ya que la Escritura trasciende los tiempos y los expone en sus verdaderas intenciones de darle una connotación errónea a las ofrendas y a los diezmos del Señor, dándole un lugar en su corazón fuera de lugar, que se ha convertido en avaricia y ha dañado fuerte la obra de Dios, y han hecho que el pueblo se justifique a desobedecer este mandato ahora de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta, si el diezmo es del Antiguo Testamento y Jesús dice en Mateo 23 que es necesario que nosotros no dejemos de ayudar, de ofrendar, de diezmar, pero sin dejar de vivir en la justicia de Dios, que es lo que nunca cambia delante de Dios. Si en el Antiguo Testamento dice lo que acabamos de leer en Malaquías 3:7 al 10, y en el Nuevo Testamento, en Mateo 23, tú vas a encontrar que ahí dice el Señor, entonces hagan esto, pero sin olvidar la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que no cambia, iglesia? Entonces, lo que no cambia es esto, es el amor a Dios y a su obra, que ha acompañado de un corazón generoso. Eso nunca va a cambiar ni cambiará desde Génesis hasta Apocalipsis y en toda la eternidad, porque esa es la naturaleza de nuestro Dios y Él nunca, pero nunca dejará de existir. Eso es lo que no va a cambiar. Dejemos esa inmadurez y hoy tomemos esta palabra y caminemos hacia esa madurez. ¿Para qué? Para que se nos sean confiadas las cosas que Dios quiere depositarnos. Porque si nosotros como padres no les confiaríamos a nuestros hijos inmaduros algo, porque se dañarían, ¿por qué creemos que Dios nos va a confiar a nosotros sus bendiciones? Tenemos que crecer en madurez, para que estemos preparados y capacitados, como lo dice Timoteo, para toda buena obra. Porque eso es lo que no ha cambiado. La generosidad. Porque Abraham, en Génesis 14:20, si tú lo lees en tu casa, léelo, hermano, para que sepas. Todavía no se les había dado la ley. Pero Abraham, de lo que Dios le dio, le llevó una ofrenda, la 10ª parte a Melquisedec. Y fue por gratitud, por amor. Eso es lo que no va a cambiar, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Porque un corazón que sabe amar es un corazón que sabe ser generoso. Un corazón generoso es aquel que tiene la visión de parte de Dios, porque eso no viene del mundo, iglesia. Ni con eso se nace. Eso nos lo da Dios cuando Él nos rescata y nos saca de la naturaleza pecaminosa en la que vivíamos y nos da de su naturaleza divina. Es ahí que nosotros podemos comprender y tener la visión de Jesús. Y en todo tiempo el Señor mostró su generosidad y su amor. No en vano, dice Juan 3:16, todos lo sabemos.
Entonces, cuando alguien tiene ese corazón generoso, tiene una visión para dar, por amor. Y ahorita lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios, porque Dios me regaló como 5 o 4 versículos para ustedes. Jeremías 31 al 33 al 34. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñoreará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahorita tú vas a entender por qué te estoy llevando este pasaje. Entonces Dios le dio una promesa a su pueblo de Israel. Porque en el Antiguo Testamento lo que había era una fuerza de voluntad a obedecer la ley. Pero dice la palabra de Dios, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuál es el pacto, hermanos? ¿Cuáles aquellos días? Habla Jeremías. Vamos a Hebreos 17 al 17. Entonces dije, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expansiones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Estaba hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor dijo, Señor, quita el primer sacrificio y ahora toma este, porque a ti no te agradan estos que se ofrecieron antes de mí. ¿Sabe por qué, pueblo? Porque en aquellos tiempos el pueblo de Dios había caído en una cotidianidad. Le ofrecían al Señor sacrificios, porque eso lo determinaba la ley. Que si alguno hubiera pecado tendría que llevar sacrificios. Y habían de muchos, por el perdón, por la remisión de pecados. Pero el pueblo ya lo había agarrado de burla, porque en su corazón no había ningún arrepentimiento. Por eso el Señor ya estaba harto de estos sacrificios y necesitaba uno que fuera perfecto, uno que cumpliera la justa exigencia de los mandatos de Dios, uno que se pusiera de intermediario entre Dios y el pueblo, uno perfecto, sin arrugas, sin mancha, porque el pueblo ya le ofrecía lo que quería el Señor. Por eso el Señor le decía, estos primeros no, porque el pueblo todo lo hacía por miedo, por temor,
de las consecuencias que pudieran venir a su vida, pero no porque realmente estaban arrepentidos en su corazón de haberle fallado a Dios. Entonces, después de esos días, yo haré un nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto que Jesús vino a hacer. Como sacrificio grato delante del Padre. ¿Para qué? Pues en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Ese pacto trae dos beneficios que no habían en el Antiguo Testamento. Uno, que entonces el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos iba a poner sus leyes y sus mandamientos ahora aquí, en nuestro corazón. Y ahora sí vamos a hacer las cosas con una intención correcta, delante de los ojos de Dios. Porque el pueblo que le ofrecía, le ofrendaba y le diezmaba, había avaricia, egoísmo en su corazón, y solamente le traían a Dios por miedo. Porque si algo se caracteriza el Antiguo Testamento, y léanlo, hermano, vean cómo el Señor no tardaba su disciplina para el que se estaba pasando de Dios y pecando. Que Cristo vino a darles esencia al Evangelio. Para que tú no estés aquí, no diezmes ni ofrendes por obligación, ni porque te obligaron, ni porque lo vas a hacer a fuerza. Si no estás aquí por amor, y lo vas a dar por amor, por gratitud. Que ahorita vamos a ver donde dice Dios, yo no vine a abrogar la ley. O sea, el Señor dice, yo no vine a quitarla, sino a darle el verdadero cumplimiento. ¿Y cuál es el verdadero cumplimiento del Evangelio? El amor y la gratitud. Y dice, en aquel día yo les daré de mi espíritu y pondré sus leyes, mis mandamientos en su corazón. En Isaías dice, entonces quitaré yo el terco corazón de Dios, quitaré el terco corazón del hombre y le pondré uno de carne. En otra versión que dice, quitaré su corazón de piedra y pondré uno de carne. Esa es la esencia del Evangelio. Eso es como los hijos de Dios deben de ser llevados por medio del Espíritu Santo del Señor. Por eso dice aquí en la palabra de Dios, dice que ya nadie le va a decir a tu hermano, conoce a Jehová, porque el mismo Espíritu de Dios nos va a revelar todas las cosas. Él mismo va a corroborar la palabra que viene de parte del Padre. Es verdad. Porque esa es la madurez que nosotros tenemos que alcanzar como creyentes. Esa es la madurez que Dios espera que nosotros alcancemos como creyentes. Porque esa es la manera en que Dios va a derramar lo que Él tiene para nosotros en esas áreas, en esas finanzas. Yo recuerdo una vez, cuando llegué a Morelos, Dios sabe en qué condición llegamos.
Y de repente yo empecé con mi mamá a compartirle la palabra, a enseñarle, porque ella me preguntaba y después añadió otra persona y otra persona y otra persona, hermano. Y yo iba al día. Y Dios lo sabe, y delante de la presencia estoy. Cuando el Señor me habla y me dice, yo quiero que bendigas a esa persona. Y todo lo que tú saques el viernes, quiero que las destines para ellos. Amén. Yo lo hice con gusto. Después, pues al ir yo al día, pues honestamente yo no diezmaba, esa es la verdad. Pero me acuerdo que una vez dice el ministro, pasen los que van a dar diezmo de ofrenda. Yo me acuerdo que el Señor habla a mi corazón y me dice, diezmame. Le dije, Señor, pero ¿cómo te voy a diezmar? Si te doy, me desacompletas de aquí y de allá. Y el Señor me dice, diezmame 50 pesos. Yo lo empecé a hacer, hermano. Tiempo pasó, no mucho, que al servicio invitaron a un ministro que tiene el don de profecía. Y yo con mi carga de problemas, de costales, como tú no tienes una idea, hermano, por lo que estábamos pasando. Yo me acuerdo que el hermano empezó a ministrar. Y yo pasé al frente, pero solamente para llorarle a Dios mis cargas en su altar. Yo estaba derramando mi corazón de todas las cargas que llevaba. Cuando ese varón me señala y me dice, tú varón, y el Señor me empieza a decir, y Dios te va a bendecir porque Él le place, así me dijo el hermano, de parte de Dios. Poco tiempo pasó, hermano, que el Señor abrió una ventana de los cielos. Y como la viuda, ¿no? Sin nada, de donde no había Dios hizo. Pero por la desobediencia lo volvió a perder. Pero esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad de su palabra. Y nosotros decidimos si ser espectadores de las bendiciones de Dios o ser partícipes. Nosotros las decidimos, hermano. Porque la fe que pide el Señor no es una fe que solamente te lleva a creerlo y ya, sino es una fe que te lleva a actuar, a poner en práctica, en obediencia a la palabra que Dios te está dando. Es ahí donde nosotros podemos ver claros y partícipes de las bendiciones que Dios tiene. ¿Para qué? Para aquellos que le aman. Porque dice su palabra, si tú me amas, vas a obedecer mis leyes y mis mandamientos. Y esto es verídico, esto es verdad, hermano. Entonces, esta es la promesa. Porque el mismo Espíritu se encargó de mí de darme esa enseñanza, porque mi carne me estaba llevando a ir en contra de la bendición de Dios. Mis circunstancias me estaban gritando que hiciera las cosas a mi manera. Pero el Espíritu Santo de Dios me estaba llevando a caminar por un camino que ya ha sido trazado. Y que antes que tú y que yo caminemos, otros caminaron. Y que en algún momento de nuestra vida los hemos visto pararse enfrente y dar testimonio de cómo Dios se ha glorificado. Así que ya no vivamos de las glorias pasadas. Vivamos de las glorias que Dios quiere darnos en este presente y del porvenir, del futuro que está por venir. Y si Dios quiere, y está hablando esta palabra, hermano, es porque Dios quiere darte más de lo que te ha dado. Pero tenemos que entender cuáles son las letras chiquitas que Dios nos va a hablar ahorita, hermanos. Porque hay letras chiquitas en el contrato. Dice, hermanos,
al hablar de que Él nos atestigua, significa declarar como testigo. Y ese testigo se refiere al Espíritu Santo. Él es testigo de la palabra de Dios, pues ella nos inspira y al mismo nos revela lo que es verdadero y confiable y proviene de Dios mismo. Por ello, Él nos conducirá a toda verdad y justicia, porque Dios pondrá su ley en nuestros corazones. Entonces no será por miedo que lo obedeceremos, sino por amor a Dios, porque nuestro corazón será un nuevo corazón revestido de su naturaleza a través de su Santo Espíritu. Y Él mismo nos dará testimonio de la verdad para no abrazar la mentira y sí poder obedecer de manera espontánea a su bendita palabra. Ese es el nuevo pacto que Dios Padre ha hecho con nosotros por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por ello, lo que hacemos y damos no es por otra razón errónea, sino por amor y gratitud a lo que Dios ya hizo por nosotros. Y de esa manera poder tener el sentir que tuvo el rey David para con Dios, un rey que Dios llamó conforme a su corazón. ¿Por qué Dios llamó al rey David conforme a su corazón? Porque era sensible. Era sensible a la voz de Dios. Pero yo quiero que tú entiendas, si vamos a Mateo 5:17. Y dice esto: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y abrogar, un sinónimo de abrogar es anular o invalidar. Entonces Dios no ha venido ni a anular ni a invalidar la ley que Dios le ha dado. Simplemente el Señor vino a darnos el verdadero significado de lo que Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Por eso dice que Dios buscará en estos últimos tiempos adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos hombres y mujeres que estén dispuestos a amar la palabra de Dios y a vivirla de veras. Porque el Señor no vino a quitarla. Es por eso que el Señor me decía, peleándose, dando mal testimonio de los que no me conocen. Otros lucrando. Y de esa manera así alejando a los que están allá afuera. Lo que entra a la casa de Dios no es para enriquecer al hombre. Es para que la obra de Dios se extienda, se expanda. Es verdad que el ministro de Dios, si es dedicado a Dios, se le es permitido comer de lo del altar, pero con una justa medida, delante de los ojos de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que entender lo que Dios nos está enseñando. ¿Qué es lo que Dios nos va a hablar? 2 Samuel 7, del 1 al 3. Un rey conforme al corazón de Dios. ¿Por qué era conforme al corazón de Dios? Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Amén. ¿Qué había en el corazón de David? ¿Lucrar con los tesoros reales? No. Si tú sigues leyendo, Samuel dice que todo lo que tenía el rey David lo guardó para Salomón, para
que le edificara el templo del Señor. Por eso, si los ministros nos apegáramos a la palabra de Dios, el pueblo entendería. Y no desobedecería al Señor. Y los versículos que Dios me regalaba para ustedes, hermanos, pónganlos en su corazón, anótenlos si quieren, repásenlos, medítenlos, hermanitos. Les voy a leer Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros también él será saciado. El que acapara el grano, el pueblo le maldecirá, pero bendición habrá sobre la cabeza del que lo vende. El que con diligencia busca el bien obtendrá el favor, pero el que busca el mal le sobrevendrá. Pues la generosidad que Dios nos enseña dice de esta manera: todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Si realmente desean contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Segunda de Corintios 9:7-15 dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto da, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, como dicen las Escrituras. Comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar: se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén, y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios como resultado del ministerio de ustedes. Ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad, como resultado del ministerio de dar, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo, y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Ageo 1-11. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová.
Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra da. Timoteo 6, 9, 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué Dios nos está hablando? El dinero no es un ídolo, es un medio que Dios va a usar para bendecirte a ti y bendecir a los que Dios quiera por medio de ti. Eso no ha cambiado. La generosidad del corazón del hombre es un regalo que Dios nos ha dado por medio del nuevo pacto que Dios hizo por nosotros, al darnos su ley por medio de su Santo Espíritu, pero hoy escrita en nuestro corazón. Y un corazón generoso, un corazón dadivoso, es un corazón que provoca los cielos abiertos de parte de Dios. Porque el Señor no ve la cantidad, el Señor ve la disposición con la que lo das en tu corazón. Y yo puedo así pasarme diciéndote muchos versículos de la mujer que dio dos blancas, y el Señor le dijo, ¿bien ves esa mujer? A sus discípulos le dijo, mira, muchos de esos dan de lo que les sobra, pero esa mujer dio todo lo que tenía. ¿Sabes por qué? Porque amaba la palabra, amaba a Dios, amaba su obra. Eso es lo que no puede cambiar, iglesia. Tú sabes cuáles son los principios de la palabra de Dios. Da y se os dará. Medida buena, medida y rebosada. Es mejor dar que recibir. Porque créemelo, la palabra dice que aquellos que atesoren, aun lo poco que tienen se les será quitado. Porque amaron más el dinero. Hubo avaricia en su corazón. Por eso no en vano Dios dice, no hagas tesoros en esta tierra. Y con eso no te estoy diciendo que no tengas para vivir. Sí, pero entiende lo que la palabra de Dios dice. No te hagas tesoros en esta tierra, donde el ladrón hurta, el orín mina y la polilla corroe. Mas háztelos en el reino de los cielos, que ellos no pueden entrar. Y un corazón generoso es un corazón preparado, apto para que Dios derrame las bendiciones sobreabundantemente. Eso es lo que Dios me hablaba esta semana para esta iglesia, este pueblo. Entonces, estamos pasando, experimentando las cosas con bajeo. Empieza a darle lo que es de Dios a Dios. Entonces veamos si Dios es mentiroso. Y si Dios no abre las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Primeramente, en riquezas espirituales, iglesia, porque es lo primero que nosotros debemos anhelar y desear. Y después, las añadiduras. Esa es la palabra que Dios tiene para hoy, para nosotros. Así que si tú puedes creer esta palabra, iglesia, yo te voy a invitar que te pongas de pie.